gente de Alemania en Español, mi nombre es Alejandra Ballman y les doy la bienvenida a un video más de su canal. Lamento la voz que tengo, pero pues llevo ya varias semanas enferma, así que nada, vamos a intentar hablar y esperar a que no se me vaya completamente la voz. Hoy vamos a hablar sobre los tiempos verbales en alemán. Tengan en cuenta que no vamos a entrar a especificar demasiado, es decir, no vamos a hablar a profundidad sobre los 6 tiempos verbales del alemán, para nada. Simplemente lo que vamos a hacer en este video es comparar a través de 2 ejemplos en alemán su traducción o su función correspondiente en español. Eso quiere decir que estas 2 frases las vamos a utilizar siempre con todos los tiempos verbales para que nos quede de una vez por todas claro cómo funcionan. Empecemos entonces. Bueno, entonces, como les decía, vamos a usar 2 ejemplos. El primer verbo que vamos a utilizar es el verbo lesen, que es el verbo leer. Y el segundo verbo que vamos a usar es el verbo gehen, que es el verbo ir. Como les dije, cada uno de estos verbos va a tener un mismo ejemplo, el cual vamos a transformar según el tiempo verbal. Empecemos con nuestros tiempos. Entonces, el primero que tenemos es el Präsens, que es el presente. Este se utiliza para situar una acción presente, es decir, algo que está ocurriendo en ese mismo instante. También lo podemos utilizar cuando queremos describir que tenemos un hábito, una rutina, es decir, una acción que usualmente repetimos. Tengan en cuenta que el Präsens también se puede utilizar cuando queremos decir que vamos a hacer algo en el futuro. Lo único que tenemos que hacer es acompañarlo por un adverbio de tiempo correspondiente. Ojo, como les dije al principio del video, no vamos a adentrarnos mucho en lo que es cada tiempo verbal, es decir, no vamos a explicar demasiado, no vamos a entrar a ver cómo es la conjugación, cuál es la posición del verbo, sus reglas, nada. Simplemente queremos comparar para que nos quede claro con el español. Entonces, el primer ejemplo que vamos a utilizar es Ich lese das Buch. Ich lese das Buch. Entonces, en presente, que es en el tiempo verbal que estamos ahorita, significa yo leo el libro. Ich lese das Buch. Lese, leo. Y el segundo ejemplo que vamos a usar durante estos tiempos es Ich gehe in die Stadt. Ich gehe in die Stadt. Yo voy a la ciudad. Ahora bien, veamos nuestro segundo tiempo verbal, que es perfect, más conocido como el pretérito perfecto en español. Este se caracteriza porque es el que es más usado a la hora de hablar. Pueden usarlo también para escribir, pero se usa más en la parte oral, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el perfect? Lo que hacemos es que son acciones que comienzan y concluyen en el pasado, pero que tienen relevancia en el presente. Entonces veamos los ejemplos que estamos manejando, pero en perfect. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe das Buch gelesen. Yo he leído el libro. Ese E corresponde a habe, que es nuestro auxiliar, y gelesen corresponde a leído. Nuestro segundo ejemplo es Ich bin in die Stadt gegangen. Ich bin in die Stadt gegangen. Yo he ido a la ciudad. También podemos interpretarlo como que fui a la ciudad. Pero la traducción literal es he ido. Entonces, bin, y gegangen, ido. Si ustedes están preguntando aquí, bueno, ¿por qué gelesen va con el auxiliar haben? ¿Y por qué gegangen no? Porque gegangen está con sein. Si esto no lo saben muy bien, les voy a dejar aquí arriba el link de un video en el cual explico qué verbos van siempre con el auxiliar sein. Recuerden
que todos los verbos que tienen un movimiento, es decir, un desplazamiento de un punto A a un punto B, o aquellos verbos que generan un cambio de estado, van siempre acompañados del auxiliar sein. Y esta es la razón. Pero les dejo el link aquí arriba. Entonces, llegamos a nuestro tiempo verbal número 3, que es el pretéritum, más conocido como el pretérito simple, es decir, el pasado en español. Y este expresa acciones que sucedieron y concluyeron en el pasado. Este lo usamos más que todo a la hora de escribir. Por ejemplo, si tienen un examen, traten de usar mucho el pretéritum para su carta. Tengan en cuenta que hay verbos que suelen usarse muchísimo también en la parte oral, a la hora de hablar, como el haben y el sein. Pero no significa que si ustedes están hablando y usando los verbos en pretérito esté mal. No está mal. Lo que pasa es que es más común escuchar a la gente hablar con el perfect y no con el pretéritum, como es más común irse a un periódico y ver que toda su escritura está hecha con pretéritum y no con perfect. Veamos entonces nuestros ejemplos. Tenemos Ich las das Buch. Ich las das Buch. Las está conjugado obviamente en pretérito y significa leí. Entonces, yo leí el libro. Recuerden que estos verbos tienen que aprenderse su conjugación de memoria. Hay unos que es mucho más sencillos que otros, pero pues así funciona. El segundo ejemplo sería Ich ging in die Stadt. Ich ging in die Stadt. Ging equivaldría a gehen en pretérito obviamente y significa fui a la ciudad, es decir, ging igual a fui. Bueno, tenemos entonces ahora el pluscuamperfect, que es el pretérito pluscuamperfecto en el español. ¿Qué sucede? Estas son acciones que comienzan y concluyen en el pasado, pero que tienen una relevancia en el presente. Quizás estos ejemplos no son los más completos para el pluscuamperfecto, para que lo entiendan un poquito, pero sin embargo, como les dije, este video no trata de adentrar mucho en lo que son los tiempos, sino en simplemente poder compararlos un poco con nuestros tiempos en español. Tenemos nuestro primer ejemplo, que es Ich hatte das Buch gelesen. Ich hatte, si se dan cuenta aquí el verbo haben ya no está en presente, sino ahora está en pretérito. Ich hatte das Buch gelesen. Yo había leído el libro. Hatte corresponde a había y gelesen corresponde a leído. Veamos ahora nuestro segundo ejemplo. Ich war in die Stadt gegangen. Ich war in die Stadt gegangen. Lo mismo que en el ejemplo pasado, este war está en pretéritum, es el pretéritum de sein, y gegangen está en perfecto. Significa yo había ido a la ciudad. War corresponde a había y gegangen a ido. Ok, llegamos a nuestro penúltimo tiempo, es decir, el tiempo número 5, que corresponde ya a Zukunft, es decir, al futuro. Este tiempo es conocido como Futur 1, es decir, es el futuro simple del español. Y este se utiliza sea ya para expresar un suceso en el futuro o una intención, pero también nos sirve para cuando queremos dar órdenes. Es decir, no solamente usamos el imperativo para dar órdenes, sino el Futur 1 también. Y tengan en cuenta que también expresa una suposición de un hecho presente. ¿Qué sucede? Si por ejemplo yo estoy con mi hijo o estoy, no sé si con mis estudiantes o algo y yo le estoy dando una orden, de alguna forma en nuestro cerebro podemos procesar que estamos hablando de presente. Pero al dar una orden estoy pidiendo que hagan algo y ese algo que van a hacer va a ser en un futuro, aunque sea un futuro corto, ¿ok? Por eso es que el Futur 1 me sirve para dar órdenes. Entonces, veamos pues el primer ejemplo. Tenemos Ich werde das Buch lesen. Ich werde das Buch lesen. Leeré el libro. Leeré
es como en español la sumatoria de werde más lesen. ¿Okay? Es como la unión de esos. Y nuestro segundo ejemplo sería Ich werde in die Stadt gehen. Ich werde in die Stadt gehen. Que es iré a la ciudad o voy a ir a la ciudad. Y llegamos a nuestro último tiempo verbal, que es el futuro zwei. Y esto es conocido como el futuro perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Este expresa un suceso que terminará en el futuro, pero también expresa una suposición del pasado. Veamos entonces nuestros dos ejemplos. Tenemos que Ich werde das Buch gelesen haben. Ich werde das Buch gelesen haben. Es decir, habré leído el libro. Yo habré leído el libro. Ese habré correspondería en este caso al werde y al haben, porque esos son nuestros dos auxiliares, y leído a gelesen. ¿Ok? Y el segundo ejemplo sería Ich werde in die Stadt gegangen sein. Ich werde in die Stadt gegangen sein. Yo habré ido a la ciudad. ¿Recuerden? Werden más sein sería en este caso habré y gegangen es ido. Parece un poco complejo así, pero pues yo creo que es importante realmente estudiar a profundidad cada uno de los tiempos verbales. Solamente recuerden que la idea de este video es poder comparar estos ejemplos en alemán con la traducción correspondiente en español, como para que podamos tener un poco más claro de qué se trata. Sin embargo, tenemos que estudiarlos a profundidad. Hagamos un pequeño resumen entonces para que nos quede claro estos tiempos. Los tiempos que pertenecen al pasado son Pluscuamperfekt, Präteritum y Perfekt. Para el presente tenemos el Präsens, suena obvio, pero pues hay que mencionarlo. Y para futuro tenemos Futur 1 y Futur 2. Así que nada, espero que este video les sea funcional. Si ustedes ya han estudiado los tiempos verbales, de seguro les va a ayudar a tener un pequeño recorderis de cada uno de los tiempos. Yo los invito ahora a ustedes a que hagan una frase, hagan una muy buena frase, así bien elaborada. Y esta frase escríbanla en cada uno de los tiempos verbales y porfa déjenla en los comentarios. Cuando tengamos 10 frases en los comentarios haremos un nuevo video en el cual analizaremos estas frases para que nos quede más claro. Además recuerden que si todos colaboramos hay algunos que pueden tener ideas muy interesantes y todos tenemos ideas diferentes, ¿no? Así que va a ser muy muy chévere el ejercicio. Porfa, en serio no olviden dejar los comentarios abajo. Y antes de finalizar con el video, quiero mandar un fuerte saludo a todos nuestros suscriptores, a los nuevos y a los antiguos también. Realmente les doy las gracias por estar siempre pendientes del canal. Quiero mandarle un saludo especial a Adriana, a Rodolfo, a Paula, a Lupita, a Manolo, a Valerie, a Hugo, a Francisco José, a Eloísa y a Ulises. Gracias por sus mensajes, no solamente los de ellos, sino a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video.